Usted ha denunciado que el Minagri se opone a formalizar 18.000 hectáreas. ¿Por qué lo dice? Entonces, ¿qué pasó? Teniendo el contexto, hay tres problemas. Uno, el tema del agua, que hay que resolverlo amigablemente entre las dos regiones. Dos, el diseño de la infraestructura hidráulica. Pero, disculpe, ahí primero, ¿qué se tiene que resolver? Si me dice que no hay ninguna discrepancia. Se tiene que resolver esta discrepancia, pero sobre todo la inversión en la parte alta para retener el agua de lluvia. Está en cabinas el ingeniero Rómulo Antúnez, quien viene a tratar un tema bastante complejo para entenderlo, quizás para los miles y miles de ciudadanos, pero sí tiene que ver mucho con el desarrollo de una región y con el desarrollo del país. Tiene que ver con el buen o mal manejo de los grandes proyectos de irrigación a nivel de todo el Perú. Y ahora vamos a hablar precisamente del proyecto Chinecas, donde se viene a denunciar que el Ejecutivo estaría no mostrando interés, para ser amables, respecto a la formalización, liberación de 18.000 hectáreas de terreno. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Bienvenido. Un gran gusto estar aquí y gusto conocerte y estar otra vez en esta emisora, en esta televisión que escuchamos muchos provincianos o gran parte de los provincianos. Luis, directo al tema. Para ti, como liberteño, debe serte muy familiar, porque Chinecas y Chavimochic nacen como hermanitos, con el mismo decreto supremo. Chavimochic ya tiene varios años, está en la tercera etapa, 3.000 millones de dólares acumulados en inversión, y un Chinecas relegado como hermanito menor, más o menos con 500 millones de soles en 38 años de inversión. Entonces hay problemas centrales que hay que resolver. Primero, creo de lo siguiente: como liberteño yo debo decirte, y debo decirlo al país, especialmente a nuestros hermanos liberteños, lo siguiente, y al señor Acuña. En primer lugar, Ancash no es enemigo de los liberteños, porque se teje esta leyenda, mito de la disputa por el agua. Claro. ¿no? Y segundo, Chinecas no es competente. Pero eso lo alimentó una congresista precisamente de Alianza para el Progreso. Exactamente. Claro. Entonces, tampoco Chinecas es competencia para Chavimochic, porque ambos, juntos, desarrollándose ambos, podemos conquistar el mercado mundial de Claro, pero para desmitificar el tema de esta rivalidad entre Ancash y La Libertad, ¿hay agua suficiente para Chinecas y Chavimochic? Y a eso voy. El río Santa, en vez de desunirnos, tiene que unirnos, porque ambas regiones lo necesitamos. El Perú, la economía agraria nos necesita. Y hay agua suficiente para irrigar ambas costas. La costa de Ancash hasta Guarmey, que se está proyectando a buena hora con preinversión. Pero hay que hacer varias cositas, Lucho. Por ejemplo, la inversión en la zona alta, en la parte baja, en lo que se demanda, se demanda agua, es decir, los grandes proyectos Chinecas, Chavimochic, es la demanda de agua, el uso de agua. Ingeniero, mil disculpas, le pido un minutito porque nos vamos rapidísimo hasta el Congreso. Estamos con Karen Santillán, si no me equivoco. Adelante, Karen, te escuchamos. Luis, información en vivo, y en estos momentos los congresistas Alex Flores, Jaime Quito y Silvana Robles acaban de salir de Oficialía Mayor del Congreso de la República. Ellos ingresaron aparentemente para presentar una lista a la mesa directiva. Esta es la bancada socialista, y vamos a escuchar parte del pronunciamiento del parlamentario Alex Flores, quien se encuentra en el hall de los Pasos Perdidos. Lamentablemente estamos viendo que hay una lista con la misma configuración de la mesa anterior, frente a lo cual la bancada socialista está presentando esta lista alternativa, porque necesitamos el recambio, necesitamos la verdadera democracia dentro del Congreso de la República. Instamos a los colegas de la izquierda, a los colegas que tengan ese espíritu democrático, a sumarse a esta lista. No podemos permitir dentro del Congreso de la República una dictadura. No podemos permitir que una coalición siga gobernando por más de 3 años. Tiene que haber alternancia, tiene que haber democracia. Por eso la bancada socialista ha presentado esta lista alternativa, para que no digan que los 130 congresistas están de acuerdo con la lista del bloque de la derecha. Ahora existe una lista alternativa e invitamos a los colegas
que realmente tengan ese espíritu democrático a votar por nuestra lista. Y la lista está con Declaraciones del parlamentario la congresista Silvana Robles Araujo, que estamos seguros que va a representar esa vocación, esa convicción democrática y, por supuesto, para que pueda quedar claro, nosotros invitamos a un debate a la otra lista de la derecha para que pueda esgrimir sus argumentos. Sin más, voy a dar pase a nuestra candidata. La candidata entonces, la bancada socialista es la congresista Silvana Robles y en la segunda vicepresidencia estaría postulando el parlamentario Jaime Quito y el parlamentario Alex Flores va a la tercera vicepresidencia. Puntualizar que esta bancada está conformada por 6 parlamentarios. Por otra parte, ya se confirmó la lista que brindábamos anteriormente, la lista encabezada por el parlamentario de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, quien va acompañado en la primera vicepresidencia por la parlamentaria Patricia Juárez y en la segunda vicepresidencia Waldemar Cerrón vuelve a buscar ocupar este cargo, mientras que en la tercera vicepresidencia el parlamentario de Avanza País, Alejandro Cabero Alba. Faltan tan solo 8 minutos para que se cierre el plazo, para que otras bancadas del Congreso de la República puedan presentar su lista para las elecciones de la mesa directiva. Ya entonces se espera que mañana postulen de momento al menos estas dos listas, la lista de la bancada socialista encabezada por la congresista Silvana Robles y su contendor sería el parlamentario de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. Vamos a ver qué más pasa en los próximos minutos. Contigo, Luis. Ok, muchas gracias. Bueno, solamente 2 listas no creo que alcancen a inscribirse más. Continuamos con el ingeniero Rómulo Antunes, quien ha venido a desmitificar esa bronca, esas diferencias que hay o que habría entre la Libertad y Ancash por el agua. La guerra del agua, no hay esa guerra del agua, pero sí hay indiferencia por parte del Ejecutivo a ambos proyectos de irrigación que significan el desarrollo económico de estas dos regiones y del país. Sí, y como especialista en recursos hídricos, categóricamente debo decir, el agua siempre es escaso en la costa y siempre es escaso en el país. Es que tenemos que ser como país, como Estado, un uso muy eficiente y eso significa tecnología. Y con tecnología tranquilamente podemos irrigar las dos costas de Ancash y de La Libertad, y a buena hora que la tercera etapa va a llegar a las pampas de Urricape, y en el caso de Chinecas tiene que llegar por lo menos a las pampas de Pararín de la provincia de Guarmey. Pero el problema de la tercera etapa de Chaimochic tiene mucho que ver también con lo que está pasando en Chinecas. Por ejemplo, usted ha denunciado que el Minagri se opone a formalizar 18.000 hectáreas. ¿Por qué lo dice? Entonces, ¿qué pasó? Teniendo el contexto, hay 3 problemas. 1, el tema del agua, que hay que resolverlo amigablemente entre las dos regiones. 2, el diseño de la infraestructura hidráulica. Pero disculpe ahí primero, ¿qué se tiene que resolver? Si me dice que no hay ninguna discrepancia. Se tiene que resolver esta discrepancia, pero sobre todo la inversión en la parte alta para retener el agua de lluvia. Porque la única forma de recargar el agua es de la lluvia, aprovechando la lluvia. Tiene que hacer una represa. Si en la parte baja, en los 2 proyectos grandes, hemos invertido en 38 años 3.500 millones de dólares en demanda y en oferta hídrica apenas hemos invertido una pequeñez. Entonces, tenemos que orientar, y los 2 proyectos especiales grandes tienen la responsabilidad de orientar y de orientar recursos en la parte alta y el Estado peruano también para retener el agua de lluvia arriba, cosa que pueda alcanzar para los 2 proyectos. Hablando de manera simple, lo que se requiere es una gran represa en la parte alta del río Santa. Represas, recuperación de boferales, recuperación de terrenos donde llueve, porque la carga de la agricultura familiar, la intervención de las actividades económicas arriba donde llueve, ha deteriorado estos ecosistemas y eso hace que todo el agua baje. Si es que no se plantea este proyecto, Chinecas y Chaimochic corren peligro. Van a sufrir en 20 años completamente de agua. Ahora ya lo sufren. Por ejemplo, en este momento, al finalizar julio, ya tenemos serios problemas de escasez de agua, cosa que no sucedía antes. Entonces, uno de los temas claves a trabajar es el tema del agua.
El otro es el diseño de la infraestructura hidráulica que está haciendo Proinversión. Pero el tercero es mucho más grave y por eso yo vengo esta vez, el tema de las tierras. Miren, hace 20 años se promulgó una ley, la 28042 y otros más. No voy a entrar en detalle. Pero en 20 años ha habido 7 ampliaciones de plazo. 1000 días para formalizar 10.000 hectáreas. Durante ese tiempo ha habido otras ocupaciones, en su momento invasiones, pero en este año, al 2024, ya los cultivos, la producción está consolidado y muchos están exportando al mundo. Pero ¿cómo exportan? A nombre de Casma, a nombre de Olmos, a nombre de Piura, porque directamente ellos no pueden hacerlo. En esa sumatoria, Lucho, hay 18.000 hectáreas y estas 18.000 hectáreas tienen que resolverse durante el proceso de elaboración del perfil de chinecas que lo está haciendo Proinversión. Entonces, los productores asociados de los posesionarios de los 2.001 o 10.000 hectáreas más 8.000 hectáreas, más o menos 18.000 hectáreas, solicitaron a la Comisión Agraria un proyecto de ley, la 8011. Este proyecto de ley 8011 pasó al Ministerio de Agricultura para la opinión. Y en esa opinión, un abogado que ha formulado la opinión, el señor Iván Pardavé, el doctor Iván Pardavé, creo que ha cometido un grave error porque interpreta muy mal el planteamiento de la 8011. Debido a lo siguiente. Lo explica luego del corte, ¿le parece? De acuerdo. Vamos a un corte breve. Recuerden que estamos en los 95.5 de la FM y Canal 34 de Movistar. Regresamos. Está en cabinas el ingeniero Rómulo Antúnez Antúnez, quien viene a denunciar que el Ejecutivo, a través del Minagri, se está oponiendo a la formalización de 18.000 hectáreas de terreno, de área de cultivo. Pero justamente hablamos de la inversión privada y cómo es posible que un inversionista pueda ir a invertir en un terreno, en un área que no le pertenece. En el Estado es un delito que un alcalde, que un gobernador pueda hacer un parque en un terreno que no está saneado física y legalmente. ¿Qué significa esto? Significa que si un alcalde, un gobernador, construye un colegio en un terreno que no le pertenece, que solamente tiene posesión, se va a la cárcel. Sin embargo, el Estado está permitiendo, y yo creo que acá sí es un atentado gravísimo contra la inversión privada, que los agroindustriales vayan, inviertan en infraestructura de riego, inviertan en convertir esos desiertos en áreas fértiles, porque eran desiertos lo que le dieron. Lucho, exactamente. ¿No? Y cualquier rato los desalojan. Encontraron un desierto en 20 años, han transformado ese desierto y son más o menos 18.000 hectáreas que en este momento están verdes, están produciendo para el mercado nacional, pero sobre todo están exportando estos productos. No estamos hablando de tierras sin cultivo, de invasiones, de tráfico de tierras que hay también y que debemos estar en contra como Estado y debemos parar y cortar de una vez. Y en ese contexto el ministro y el primer ministro actual, el ministro Ángel Manero, se pronunció el 15 de mayo en Palacio de Gobierno, después de sesión de Consejo de Ministros, viabilizando o dando la oportunidad para darle en adjudicación por venta directa a estos que están produciendo. ¿Ya? Claro. Con precios que debe tratarlo el mismo Ahora, ministro. Para empezar, vamos a contextualizar a los ciudadanos. Estos proyectos de irrigación, Chavimochic, Chinecas, Olmos, implican la construcción de un canal que atraviesa un desierto. Exactamente. O sea, es un desierto. O sea, no estamos hablando de que atraviesan tierras fértiles. Para que ese desierto que compraron, adquirieron los empresarios, se convierta en tierra fértil, han pasado años, inversión y trabajo constante. Exacto. Agua, fertilizantes y tecnología. Con eso transformas el desierto. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Y allí hay una inversión pública y una inversión privada. En 20 años, el Estado ha hecho muy poco esfuerzo en infraestructura,
muy poco esfuerzo en titulación de las tierras, porque ya debió haber hecho. Si no llegas antes como Estado, naturalmente los privados van a empezar a ocupar. Pero los privados han invertido, y justo lo que usted hablaba, o sea, infraestructura, tecnología para administrar adecuadamente el agua. 18.000 hectáreas producen en este momento 23.000 empleos, 1.100 millones de soles en producción, en valor de producción anual. Con inversión que lo han hecho los privados. Netamente los privados, desde la cabecera de la toma del canal, reservorios, redes principales de conducción de 8, 10, 15, 14, 12 pulgadas de tubería, más todas las redes secundarias y ahora las parcelarias. Los empresarios invierten en un terreno que para ellos es incierto. ¿Pero por qué? Porque no tienen la propiedad, o sea, tienen solo la posesión. Los posesionarios han invertido todas estas cantidades, Lucho, a pesar de la incertidumbre, pero también con la complicidad de los funcionarios y de las autoridades de Chinecas y de las autoridades que han pasado en 20 años. Es decir, el Estado mismo tiene la responsabilidad de haberlos promovido, protegido a muchos de ellos, pero también haberlos consolidado en su producción. Y a estas alturas, aún haya 80 expedientes para desalojo, 200 más en proceso, la pregunta al ministro, al Estado peruano y a todos nosotros es lo siguiente. Solamente 3 escenarios. Primero, o lo dejamos tal y cual otros 20 años más, es decir, en la informalidad, en el caos absoluto, o de una vez lo limpiamos, lo sacamos a todos, es decir, lo desalojamos, y eso significa un gran costo para el Estado y problemas de judicialización. Desalojamos a todos, la inversión se va. Claro que sí, o sea... ¿Y cuántos puestos de trabajo se van a perder? Y lo peor es que lo mejor es inversión nacional, es inversión regional, es de empresarios nacionales, empresarios regionales. Y una tercera opción, Lucho, es, están produciendo, valorízales las tierras y véndesalas de una vez. ¿No es cierto? Claro, porque hay que entender también que no se busca que les adjudiquen y les donen las tierras. No, o sea, pues ninguno está lo que necesitan es que simplemente se dé la norma para que ellos puedan pagar, o sea, comprar luego de una valorización de esas tierras. Entonces, el proyecto de ley 8011 plantea lo siguiente. Ya que hay 18.000 hectáreas en producción, parcelas con producción consolidada, agropecuaria consolidada, entonces otórguese 10 años para el proceso de formalización y a productores que en el momento de la aprobación de la ley tengan hasta 5 años de haberse instalado. Es decir, debieron haberse instalado en 2019 para que en el 2024 con esta ley pasen al proceso de titulación. ¿Ya? Inclusive. Pero en este informe, ¿qué se hace, Lucho? Y eso es lo lamentable de los técnicos de escritorio que no visitan, que no viven el país. Dice, como te han dado 10 años, 2034 termina tu titulación. Entonces, no se puede permitir que 5 años antes del 2034, es decir, 2029, sea el momento para la calificación de la antigüedad. Por tanto, esta ley está dejando abierto para que haya nuevas ocupaciones. Y para que la gente lo entienda, nuevamente se está decidiendo el futuro del país desde un escritorio desde Lima. Y con errores gravísimos, o sea, que no resiste al mínimo sentido común, menos al sentido común profesional. Y esa es la crítica grande, ¿no? En estas condiciones, ¿cómo pasa el ministro? O sea, en su anuncio, el primer ministro, como en su anuncio. En nada, es decir, se tira abajo las decisiones políticas. Y obviamente la inversión privada no va a tener la confianza de venir a invertir en el Perú, ingeniero. Yo le agradezco el tiempo, se nos ha ido. Lucho. Ha sido el ingeniero Rómulo Antúnez, gerente de la Asociación de Productores y Agroexportadores de Ancash.